En esta ocasión nos toca ver ángulos centrales y ángulos inscritos. Primero vamos a ver los ángulos centrales. Esto es realmente muy fácil. Los ángulos centrales son aquellos cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. Si su ángulo parte del centro de la circunferencia, le vamos a llamar ángulo central. Ahora, este es un radio y este es un radio. Recuerda que el radio es la línea que sale del centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Como estos dos radios, los dos son radios, podemos decir que son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, ya vimos las líneas del círculo. Esta que está pintada de azul se llama arco. Y un ángulo central que mide 70 grados, su arco también mide 70 grados. Ahora, si ustedes se fijan, en ese ángulo central se forma un triángulo y los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. Como estos dos lados son iguales, este triángulo es un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si yo quiero hallar el valor de estos dos ángulos, pues es muy fácil, porque los tres ángulos de un triángulo, los tres ángulos internos de un triángulo, deben medir 180 grados. Si este mide 70, ¿cuánto me falta para 180? Correcto, me faltan 110. Y esos 110 lo divido entre estos dos. Así es que este va a medir 55 grados y este va a medir 55 grados. Es sumamente fácil esto. Vamos a pasar al siguiente. También es un ángulo central porque su vértice parte del centro y está formado por dos radios. Esos dos radios son iguales. Podemos decir entonces que se forma un triángulo isósceles. Bien, esta línea se llama arco. La medida del arco y del ángulo central es la misma. Así es que si este mide 120 grados, el ángulo central mide 120 grados. Ahora, como estos dos radios son iguales, entonces podemos decir que aquí se forma un triángulo isósceles con dos lados iguales y un lado desigual. Entonces, los ángulos de un triángulo, los ángulos interiores de un triángulo, miden 180 grados. Si este mide 120, ¿cuánto me falta para 180? Muy bien, me faltan 60 grados. Entonces, este medirá 30 grados y está la cámara borrosa, eso es. Y este también medirá 30 grados. Recuerda, el ángulo central mide lo mismo que su arco. El ángulo central mide lo mismo que su arco.
los lados que forman el ángulo central son iguales, porque ambos son radios. Bien, ahora vamos a ver un ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel cuyo vértice está en la circunferencia. Ahora, este es el arco del ángulo inscrito y mide lo doble del ángulo. Así es que si este ángulo mide 40, el arco medirá 80 grados. ¿Viste qué fácil es? Bien, aquí tengo otro ángulo inscrito. ¿Por qué se llama inscrito? Porque su vértice está en la circunferencia. Ahora, el ángulo anterior dijimos que medía el ángulo anterior dijimos que medía 40 grados y su arco 80 grados. Dicho de otra manera, el ángulo mide la mitad de su arco. Así es que si este arco mide 55 grados, el ángulo inscrito mide la mitad del arco, 27.5 grados. Ahora bien, estos no son radios, porque no salen del centro de la circunferencia. Así es que podemos sacar la medida de dos formas. La mitad de 55 son 27 grados y eso es lo que mide 27.5 grados. Y eso es lo que mide el ángulo inscrito. O bien, también podemos decir, lo doble del ángulo inscrito es lo que mide su arco. Lo doble de 27.5 es 55. Ahora vamos a combinar ángulos centrales con ángulos inscritos. El que está de rojo y azul es un ángulo central porque su vértice está en el centro. Y este es un ángulo inscrito porque su vértice está en la circunferencia. La línea que está de color café se llama arco. Si el arco mide 132, quiere decir que el ángulo central mide 132. O sea, que el ángulo central mide lo mismo que su arco y sus radios son iguales, por lo que se formaría un triángulo isósceles. Bien, pero en el ángulo inscrito, si me están dando el arco que mide 132 grados, el ángulo inscrito mide la mitad de su arco. Entonces mide 66 grados. 66 grados. ¿Ves cómo no es nada difícil? Ahora tenemos otro. También es una combinación de ángulo central con ángulo inscrito. Y entonces nosotros podríamos decir que el ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y está formada por dos radios que son iguales. La línea café es su arco. Entonces, si el ángulo central mide 114 grados, su arco mide 114 grados.
Cosa contraria pasa con el ángulo inscrito. Estos no son radios, por lo tanto, no son iguales. Y el ángulo inscrito mide la mitad de su arco. Aquí está, 114. La mitad de 114 es 57. Ahora, pudieron haberme dado el 57, nada más, y no darme el 114. Lo vamos a tapar. Entonces yo digo, el arco del ángulo inscrito mide lo doble. Lo doble de 57 es 114. Y ahora sí, el ángulo central mide 114. Resulta sumamente fácil. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, ahora yo voy a quitar este número para que sea diferente al que hicimos. O sea, me den datos diferentes, pero al final es igual de fácil sacarlos. Vamos a decir que este mide 25 grados. El arco del ángulo inscrito mide lo doble. Por lo tanto, el arco mide 50 grados. ¿Te das cuenta qué fácil? Y en el caso del ángulo central, que está formado por dos radios que son iguales, su arco mide lo mismo que el ángulo. En este caso, el ángulo medirá también 50 grados. Bien, tenemos otra forma. Fíjate bien. Aquí tenemos dos ángulos y nos dan dos datos. Bien, el ángulo central mide 120 grados. Por lo tanto, su arco mide lo mismo que el ángulo central, 120 grados. ¿Sí? Y el ángulo inscrito mide la mitad de 120 grados. O sea, que el ángulo inscrito mide 60 grados. Si me dicen que este mide 50, siguiendo el procedimiento, este medirá 10. Para que juntos midan 60 grados, que es la mitad del arco. ¿Y qué crees? Aquí, si te das cuenta, se está formando un triángulo. ¿Ya lo viste? Este es un triángulo. Lo voy a volver a repasar. Este es un triángulo. Si este mide 50, este también mide 50 grados. Entonces, 50 de aquí y 50 de aquí son 100. Pero los ángulos interiores de un triángulo miden 180. Si yo tengo 100, ¿cuánto me falta para 180? Muy bien, me faltan 80 grados. Y ya te diste cuenta que encontré todos los ángulos de ese triángulo. Ahora vamos con el otro. Si este mide 10, porque estos son radios, entonces este radio es igual a este radio y es igual a este radio. Y este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Este es otro triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Y aquí puedo formar otro triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Bien, por lo tanto, es muy fácil. Si este mide 10, este también mide 10. Entonces ahora digo 10 y 10, 20. ¿Cuánto me falta para 180? Muy bien, me falta
160. Entonces, este ángulo mide 160. Podría ser que no le encuentres la lógica, porque los dibujos no son perfectos, pero siguiendo el procedimiento, ese es el resultado. Así es que dedícate a seguir el procedimiento. Ahora te toca hacer a ti muchos ejercicios.